En este tutorial se tratará acerca del manejo de un vector en 3 dimensiones utilizando el programa GeoGebra. Para ello se tomará como base 2 puntos en el espacio. En la figura se observa que está el punto M, x1, y1 y z1 sus coordenadas, y el punto N, x2, y2 y z2. Y también se observa que está el vector F, que podría ser una fuerza, y un vector unitario lambda. Para ello se utilizará el concepto de, como ya dije, vector en el espacio, vector unitario y sus definiciones correspondientes. Por ejemplo, un vector posición podría estar definido por los puntos M y N, el cual aquí se ilustra con sus componentes de X en Y, de Y en J y de Z en K. Ahora, para formar el vector unitario de este vector posición, pues se utiliza el cociente entre precisamente las componentes del vector posición y su magnitud. Por lo que cada componente del vector unitario está constituido de la siguiente manera. Por ejemplo, lambda x es la parte de x del vector posición, el coeficiente, entre la magnitud precisamente del vector posición, lo cual esta de x se ilustra aquí en la figura. De x es x2 menos x1. De y es la diferencia en coordenadas y2 menos y1. Y2 vean que pertenece al punto N y y1 pertenece al punto N. De la misma manera, de z es la diferencia en coordenadas del punto N en Z menos el punto M en M. Y recordar cuál es la nomenclatura, ¿no? Si da de M a N, sería la diferencia en coordenadas del punto N menos el punto M. Después de ver estas cuestiones básicas para la definición y manejo de vectores, uno puede decir lo siguiente: si aquí está contemplada una fuerza F entre los puntos M y N, entonces esta fuerza F, sus componentes en X, Y, Z o I, J y K están dadas por precisamente la magnitud y el vector unitario lambda en X, lambda en Y y lambda en Z. Por lo que para ello, para dar pues la ubicación de un vector en el espacio, se utilizarán los conceptos de cosenos directores y ángulos directores. Vean lo siguiente. La figura muestra diferentes componentes del vector F, que puede ser representado como una fuerza, como se mencionó anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre esta figura y la que mencionamos y comentamos acá? Pues fue precisamente que está ubicado los puntos en el espacio, pero para poder ubicar la dirección de este vector en el espacio, lo más conveniente es trasladar al origen. Por ejemplo, este punto M estará ubicado en el origen. Y por lo tanto, el punto N se convertirá en el punto A, lo cual va a implicar varias cosas, ¿no? Que el ángulo director θx estará dado por el coseno precisamente de θx, que será igual a lambda x, o el vector unitario correspondiente al eje x, para lo cual ya habíamos visto que es la diferencia entre las coordenadas en x de los puntos en los cuales se está analizando el vector. Por lo tanto, para el coseno director θx, pues será la diferencia entre las coordenadas x del vector posición entre su magnitud, lo mismo que para y, las coordenadas en y entre la magnitud del vector posición e igualmente la diferencia en coordenadas z entre la magnitud del mismo vector posición.
Ahora, una cosa importante es que los ángulos directores se miden a partir de la parte positiva de los ejes coordenados hacia el vector. Como se verá aquí, f de x, o la parte de la componente en x del vector f, está posicionado de esta forma, de acuerdo a este prisma, y el ángulo θ x es precisamente a partir del eje positivo con respecto a la fuerza F. Aquí los puntos O, A y D formarán un plano en el cual se medirá precisamente el ángulo director. Lo mismo sería para el caso de θ y. O, A y B forman un plano y sobre ese se mide el ángulo director θ y de la misma manera sería OAE, el cual formará un plano y sobre ese plano se medirá el ángulo director θz. Entonces, de acuerdo a esto, uno puede empezar a trabajar ciertas cuestiones, por ejemplo, medir los ángulos, ubicar las componentes, estas de los vectores unitarios en x, y, z, y asimismo poder evaluar otras cuestiones importantes acerca de vectores en el espacio. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el programa GeoGebra. Hago el programa GeoGebra y como voy a estar utilizando pues cuestiones en 3 dimensiones, voy al menú Vista y selecciono Vista Gráfica 3D. Entonces, a continuación se podrá ver cómo se abre la ventana 3D. Esta vista gráfica. Para ver cómo funciona esto, que ahora tenemos la vista algebraica, la vista gráfica, la vista 3D, simplemente primero hay que diferenciar algunas cuestiones. Si yo doy clic aquí, por ejemplo, me van a aparecer ciertos botones, pero si doy clic acá en vista gráfica en 2D, vean que cambian los botones. Algunos son los mismos, pero las funciones entre 2D y 3D pues sí cambian en algunos aspectos. ¿Ven? Entonces, si observamos, el eje X está en rojo, el eje Y en verde y el eje Z en azul. Algunos autores en los libros de texto lo manejan así, pero nosotros para fines prácticos y si estamos en el campo de la ingeniería familiarizados con programas como AutoCAD, SolidWorks o Inventor, nos daremos cuenta de lo siguiente, que el eje X sí está dispuesto en esos programas así, pero el Y es vertical y aparte el eje Z en azul pues tendría que estar en esta posición. Para ello vamos a hacer unos cambios. Entonces, aquí lo que se hace es lo siguiente. Clic derecho en la vista gráfica y aquí en esta opción que dice vista gráfica aparece este cuadro. Lo que vamos a hacer es seleccionar donde dice eje Y vertical y automáticamente ya cambió. Y aparte vamos a utilizar alguna cuestión para reproducir ciertas operaciones que haremos. Aquí vamos a seleccionar muestra y automáticamente vamos a ver que aparecen estos botones, reproduce, adelante, atrás. Entonces esa herramienta la vamos a ocupar más adelante para ir grabando los pasos y las operaciones que vamos a estar desarrollando. Por el momento cierro esta. Y otra de las cosas siempre en el ambiente de Windows, clic derecho significa algo. Si yo doy clic derecho en la vista gráfica 3D y hago clic sobre plano, automáticamente se va a desaparecer el plano. Si yo vuelvo a dar clic derecho plano, otra vez aparece. Si necesitar una cuadrícula, pues igual le doy. Si necesito desaparecer los ejes, que no es el caso, se pueden desaparecer. Entonces, para fines prácticos,
yo voy a tener esta configuración. Y aparte vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a estar trabajando X, Y y Z, y aquí los tenemos X, Y y Z, como lo podemos encontrar en un libro de texto.